Que se escuche, buenos días. Levante su mano y diga, Señor Jesús, yo quiero que tú me bendigas hoy. Yo quiero servir y quiero ser útil en tus manos. Así que, créalo, hermano. Usted siempre venga con un corazón conociendo que usted va a ser bendecido. Si usted vive con una actitud de recibir una bendición de parte de Dios, usted siempre se va a dar, porque usted va a recibir de Dios y por automático usted va a ser un dador alegre. Amén. Bueno, vamos a pedir a todos mis hermanos que van llegando, que tomen un asiento, que tomen su lugar. Y bueno, hoy vamos a platicar de un varón que se llama Jacob. ¿Ha escuchado de él? Jacob, hermano de Esaú. Dice la palabra de Dios que cuando iban a nacer, que había una lucha en el vientre de su madre. ¿Se puede imaginar a qué se refiere con que había una lucha? Imagínese a dos bebés en el vientre de su madre queriendo salir primero. ¿Se acuerda que antes el primogénito era el que tenía la mayor bendición en el Antiguo Testamento? Y yo me imagino que estos dos bebés desde el vientre de su madre ya lo sabían. Y por eso se esforzaban y a ver quién salía primero. Y dice que había dos pueblos en el vientre de su madre que iban a ser grandes, pero que por el momento, en la hora del nacimiento, buscaban a ver quién salía primero. ¿Conocen la historia? Vamos a dar hoy un repaso, porque quiero llegar a un punto. Van a ser dos puntos muy especiales, que en lo personal, para mí han sido no solo especiales, de mucha enseñanza y de mucha bendición. Dice la palabra de Dios en el capítulo 30, desde el 27 de Génesis comienza a hablar de Jacob. Pero en el 32 nos empieza a relatar una historia ya cuando Jacob ya estaba en problemas. Pero dice la palabra de Dios que había una lucha cuando iban a nacer y que el primero que salió era velludo, muy velludo, y que saliendo él con la mano tomada en su talón de Esaú venía otro, lampiño. Pero a su madre ya se le había dicho que el primogénito no iba a ser el primogénito, sino que se iba a convertir en el servidor del segundo que había nacido. Y bueno, nos ponemos a analizar esta historia y podemos ver que Dios tenía un plan perfecto. Pero la pregunta es, pero Esaú nació primero, él era el primogénito. ¿Qué sucedió o qué pasó para que Dios haya determinado que el segundo tenía que ser el de la bendición? Bueno, hubo algo muy especial que a lo mejor Dios vio en Jacob que no tenía Esaú. Y vamos a empezar a ver. Nacen y dice que Esaú era un hombre que se dedicaba a cazar, le gustaba la caza. Pero podemos ver que Jacob era un hombre que no le gustaba, así como ser como su hermano Esaú, salir y cazar y tomar armas y buscar una presa. Él era más así como que le gustaban las ollas y las cazuelas, más hogareño. Le gustaba hacer guisos. Quién sabe, a lo mejor hasta estaba aprendiendo a cocinar con el chef Oropesa. Y dice la palabra de Dios que un día, mientras Esaú venía, él estaba haciendo un guiso. Y que cuando Esaú llegó y lo vio, llegó hambriento y le dijo: dame de ese guiso que estás preparando. Y aquí viene lo primero, el primer punto importante y que a mí me hace ver lo que había en el corazón de Esaú, pero también lo que había en el corazón de Jacob.
Y rápidamente dice la palabra de Dios que el nombre de Jacob significa el que toma por el talón, o el suplantador, o en pocas palabras, el que siempre andaba viendo de qué manera, pero él tenía que arrebatar bendición. Y quizás otros podrán decir, el tranza, era tranza. Pero bueno, vamos a estudiar esto. Dice la palabra que cuando ve el guiso de Esaú, le dice, dame de ese guiso. Y rápidamente Jacob le dice, sí te doy, pero véndeme tu primogenitura. Y Esaú le dice, yo tengo hambre, ¿a mí de qué me va a servir la primogenitura? Dame de comer. Vendió la primogenitura. No le dio el valor a algo tan grande. Es más, yo puedo llegar a pensar que si no le dio el valor a la bendición que le pertenecía como hijo primogénito, tampoco era un hombre que quizás sus pensamientos a futuro, su visión, estaban en Dios. Mas sin en cambio Jacob conocía lo que había en la primogenitura, sabía lo que iba a acarrear, lo que iba a traer a su vida, y por eso él persiguió la bendición de Dios. Desde que estaban en el vientre de su madre, se estaban peleando por la bendición. Aunque el Esaú nació primero, no fue el primogénito realmente. Físicamente lo fue, pero espiritualmente no lo fue. ¿Habrá sido eso lo que Dios vio en Jacob? Que iba a tener un espíritu y una actitud diferente a la de Esaú, que lo iba a llevar a perseguir lo que otros van a rechazar. ¿Será el caso del cristiano? ¿Podríamos ligar esto al judío? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero hubo alguien que dijo yo, y ese fue el gentil. Y ahora el gentil es el que busca, el que está, el que persigue, el que está constante. Y en otro, hay judíos que pueden pensar y decir que siguen esperando al Mesías. Ellos querían ver un Mesías glorioso con todo su ejército para deshacer a sus enemigos. Jesús solamente fue un profeta. Únicamente el judío mesiánico es el que cree que Jesucristo es el Señor. ¿Se dan cuenta? Este libro está lleno de mucha enseñanza. Y podríamos decir tantas cosas de Jacob. ¿Y qué sucede después? ¿Qué sucede después cuando ya Dios ve la actitud de Jacob, de que él verdaderamente perseguía la bendición y que iba a ser el hombre exacto y correcto para que siguiera la línea por la cual iba a llegar Jesús? ¿Qué sucede después? Podemos ver en la palabra de Dios que un día Isaac, el padre de Jacob y de Saúl, le dice: hijo, ve y prepárame casa, prepárame una barbacoa de esa que tú sabes hacer, tráete ese animal y que se prepare, porque cuando yo coma te voy a bendecir antes de que yo muera. Isaac, dice la palabra de Dios, que ya no veía. Él reconocía a Esaú porque él era velludo, por su voz, por su aroma a caza, animal. Cuando cazaba el animal al campo, su aroma. Obviamente, Jacob no olía así. Yo me imagino que él olía a salvo me salva, o a detergente de ese para trastes, o a cebollas o a ajos. Entonces la madre de Jacob escucha cuando Isaac le dice a Esaú que fuera y le consiguiera casa para que después lo pudiera bendecir, y él sale en busca de esa casa, de ese animal. Rápidamente la hermana le dice a su hijo Jacob: oye hijo, yo he escuchado que tu padre va a darle la bendición a Esaú. Ve pronto al corral y tráete al becerro, al mejor, al borrego, y ahorita lo vamos a matar y lo vamos a preparar, y te vas a llevar el alimento a tu padre para que él te pueda bendecir.
Oye madre, pero yo no soy velludo como mi hermano. No te preocupes. La madre se encargó de preparar todo el ambiente y de adecuar todo para que cuando él se acercara a Isaac pudiera recibir la bendición y pudiera ser engañado, en pocas palabras. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de engaños? Hablamos de Jacob, el tranza, y vemos que por ahí le echan la mano a hacer más tranza, pero era un plan, había un plan, por una actitud que él tuvo, de darle prioridad, no solo a la bendición que podía recibir como primogénito, sino de que de verdad yo creo que él quería conocer al verdadero Dios. Y sale Esaú en busca de la casa para preparar. Mientras él llegaba, Jacob su madre ya le había ayudado a preparar el alimento. Se acerca al padre: Padre mío, aquí está lo que tú pediste. Y dice: ¿y tú quién eres? Dice: porque la voz parece de Jacob, mas cuando él lo palpa y lo toca, dice: mas el cuerpo parece de Esaú. Entonces dice la palabra de Dios que él come. Y cuando termina de comer, lo bendice. Se salió con la suya. Y después de que se sale con la suya, rápidamente se retira porque ya se acercaba Esaú. Y dice la palabra de Dios que cuando Jacob sale, llega Esaú. Padre mío, aquí está lo que tú pediste. Y se asombra Isaac y dice: ¿y tú quién eres? Se espanta. Dice: ¿y tú quién eres? Dice: yo soy Esaú, tu primogénito. Dice: entonces, ¿quién fue el que vino antes que tú? Y se da cuenta Isaac que había sido engañado. Y cuando Esaú se da cuenta del engaño, dice la palabra de Dios que da un grito enorme de amargura. Dice: mi hermano me robó la primogenitura y ahora me roba la bendición también. Después Esaú se expresa y dice: pero he de esperar los días de luto de mi padre y mataré a Jacob. Escuchó su madre y le dice: hijo mío, vete de aquí, porque tu hermano te quiere matar. Y sí, prepara sus maletas y se va a donde su tío Labán, con la familia de su madre. Y dice que en el camino llega a un lugar en el que tuvo un sueño, el tranza. ¿Alguna vez usted fue tranza? Nos parece. ¿Quién se parece a Jacob? Yo soy el primero que se parece a él. Yo era bien tranza. ¿Alguien más está conmigo o nomás estoy yo solo? ¿Me van a dejar morir solo? Yo sí era bien tranza. Y no me diga que no, porque usted también. Más le vale que ahorita que ya es cristiano ya no sea tranza, se porte bien. Y dice que tuvo un sueño donde veía que por una escalera subían y bajaban ángeles. Y ese día él al despertar dijo: ciertamente Dios está aquí. Y dice que la piedra que había tomado para ponérsela como almohada derramó aceite y llamó a aquel lugar Betel. Y se fue. Llegó con su tío y fue bien recibido. No le puedo dar muchos detalles de la historia por cuestiones de tiempo. Llegó con su tío y pues fue bienvenido con el tío. Pásale. Y el tío tenía 2 hijas, Lea y Raquel. ¿Y qué creen? Pues le gustó una, la menor, Raquel. Hágale. Y dice que platicando con su tío se lo expresa y su tío le dice: sí permito que te puedas casar con Raquel, pero tienes que trabajar 7 años para mí. Hijo, imagínense si le decimos eso a los jóvenes hoy. No, hermano, en 7 ya tuve como 50 novias. ¿A poco no? Pero en ese tiempo no era así. Su tío le dijo: en 7 años trabaja para mí y te la doy. Y ahí está Jacob, trabajando. Y el tranza, dice bien, porque al tranza se le dio una sopa de su propio chocolate.
Lo que el hombre siembra, lo recoge. Aquel que había sido tranza y que todavía tenía algo de tranza, trabaja 7 años por aquel. Y dice la palabra de Dios que el día de la boda, el día que ya la pide, dice, ya dame a mi mujer. Dice la palabra de Dios, nos da a entender que no se la entregan así físicamente, sino que lo meten a su cuarto. Y me imagino que la luz estaba apagada y por ningún lugar entraba luz. Y que le hacen pasar a su esposa. Y dice que durmió con ella. Y en la mañana siguiente, oh sorpresa, ¡ah! Yo no sé de qué se habrá espantado el hermano Jacob. Yo no sé si se espantó porque a la mujer el gel, como ya estaba seco y se le habrían parado los pelos a la hermana, o por si se le regó toda la pintura porque ni tiempo le ha de haber dado de desmaquillarse. Yo no sé de qué se espantó, pero de que sí se espantó, que le dieron a la que no le tocaba. Y cuando ve que no era Raquel, sino Lea, rápidamente sale en busca de su suegro y le dice, ¿por qué me has hecho esto? Yo trabajé por Raquel. Y le dijo su tío, es bueno que primero salga la menor y no se entregue primero la mayor. Dice, pero te la daré si trabajas otros 7 años para mí. Y le dice, termina tu semana de nupcias con ella, te entrego a Raquel y trabaja 7 años más para mí. Imagínese, este tranza ahora se había convertido en la gran víctima, en el engañado por tranza. Así que si usted todavía anda de tranza, tenga cuidado, porque tarde que temprano tiene que recoger lo que está sembrando. Dígale al de lado, no seas tranza. Ya pórtate bien, que nada te cuesta. Y dice la historia que trabaja sus 7 años. A la semana en que termina las nupcias con Lea, le es entregada a Raquel. Y de ahí se deriva mucha historia, porque cada una de ellas tenía una sierva. Y al mismo tiempo que es entregada a la esposa, es entregada a las siervas, y de estas 4 mujeres surgen las 12 tribus de Israel. Pero vamos al punto del que le quiero hablar. Esta historia la tiene que leer usted en casa. Dice la palabra de Dios que llega un día en el que Jacob se va a retirar, se va a separar ya de su suegro, va a sacar a su familia, va a sacar a sus pertenencias y él se va. Entonces cuando eso sucede, él va en camino a donde se dirigía y él se entera, cuando ya va con su caravana de su familia, él se entera que su hermano venía hacia él y le da temor a Jacob, porque como Esaú había prometido que lo iba a matar, empezó a sentir temor, y porque vio que tenía hijos y esposas. Y ponga atención en lo que le voy a decir. ¿Qué pasa cuando en tu vida tienes un problema con alguien y quizás hasta te amenazan de muerte? ¿Qué es lo que haces? Hay quien, cuando es agredido, responde con agresión. Hay quien, cuando es agredido, puede huir, esconderse, desaparecer. Hay quien puede enfrentar el problema. Pero ¿cómo lo enfrentó Jacob? Cuando él se entera que Esaú venía hacia él, le dice a sus siervos, ¿saben qué? Vamos a hacer una caravana de vacas, otra de camellos, otra de borregas, otra de pollos, y empezó a hacer caravanas de animales, acompañada de siervos, acompañada de presentes. Y cuando Esaú venía, él les dijo, salga la primera caravana, y ponían distancia entre caravana y caravana. Y cuando lleguen con aquel hombre, díganle, les va a preguntar, ¿y ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿A quién pertenecen? Ustedes le van a decir, yo soy siervo de tu siervo Jacob. Él les decía a Jacob que le dijeran a Esaú su hermano, tu siervo, para empezar a apaciguar su molestia que Esaú tenía para con él.
Pero también yo puedo ver aquí cómo Dios empezó a hacer de Jacob un hombre que empezó a transformar su mente, su visión y todo lo que él era, para llevarlo a un lugar, a un objetivo que es en el que vamos a terminar. Ponga atención. Llegaba caravana tras caravana a Esaú y le decían todos lo mismo: este es un presente de tu siervo Jacob, tu siervo. Y se iban añadiendo las caravanas de animales que llegaban a Esaú. Dice la palabra de Dios que cuando llegó Esaú a donde ya estaba su hermano Esaú, Jacob, dice que se tiró al suelo y que 7 veces se postró. Y eso quiere decir, eso no solamente era en el Antiguo Testamento, significaba que era una manera de honrar al rey, honrar a alguien para que se sintiera que estaba respetando, honrando a esa persona. ¿Cómo se sentiría usted que alguien le dice algo, lo agrede, le insulta, no sé, o hasta lo amenaza de muerte? Pero cuando usted sabe que ya va a encontrarse con esa persona mandó a su hermano y le dijo: aquí te mando unos chocolates, mi hermano. O si está enojado usted con la suegra, qué sé yo, y ya no la quiere ni ver ni en pintura, y la nuera le manda unos chocolatitos porque a lo mejor van a tener una reunión familiar, pero ella no quiere llegar así. Entonces ella le manda unos chocolatitos por delante, ¿y usted cómo se siente? Ah, no, yo no quiero esos chocolates. ¿Qué tal si le echó tolvacho o le aventó algo por ahí? Pero después de los chocolates llega un ramo de rosa. ¿Y esto qué? No, pues esto se los mandó su nuera. Dice un proverbio que la respuesta, ¿qué? Que la blanda respuesta. Amén. Entonces este hombre, que era un tranza, había estado aprendiendo de Dios algo así, porque empezó a mandar presentes por delante a su hermano y empezó a apaciguar su ira. Cuando él llega delante de él, ¿cuál fue la respuesta de su hermano? Que no lo agredió, no se desquitó porque le quitó la primogenitura, no le hizo ningún daño, lo dejó. Se abrazaron, dice la palabra, se besaron y les dijo: ¿y estos quiénes son? Estas son mis esposas, son mis hijos. Y Esaú le invitó a que fueran con él. Vente, vamos conmigo. Pero aquí viene la enseñanza que yo le quiero dar el día de hoy. Para ese tiempo, el hermano Jacob también ya había peleado con Dios. Ya ven cómo hay tantas cosas de qué hablar de este varón. Y no tenemos el tiempo. Eso le toca a usted. Un hombre que peleó con Dios en el mismo lugar donde había dejado la piedra en la que derramó aceite y en la que llamó el nombre de Betel. Y dice que venció. No te suelto hasta que no me bendigas. ¿Qué tanto te agarras tú? Y te aferras a Dios para recibir su bendición. ¿Qué tanto dices, yo estoy siguiendo a Jesús y aunque me digan, aunque me hagan, aunque me insulten, no te suelto, me aferro a ti porque yo creo que tú me vas a bendecir? ¿Quién es así? El Señor quiere que tú lleves en tu corazón esta actitud de que no a la primera que te dicen que te hacen, o porque te vieron feo ya te vas y no quieres volver jamás. No, este varón peleó con Dios y venció. ¿Se imagina eso? Pelear con Dios y vencer. Pocos. Ese fue otro acontecimiento que sucedió en la vida de este varón. Pero cuando estaba con Esaú, que ya estaba por retirarse Esaú, hay algo muy en especial, que es lo que a mí en mi corazón me deja ver que el tranza ya no era más tranza. Aparte de haber peleado con Dios, Dios le cambia el nombre. Porque Dios dijo: si yo te voy a hacer un hombre nuevo, si te voy a transformar para que seas diferente y para que seas mi soldado, mi embajador, mi hijo, no puedes tener un hombre que tenga maldición, sino tienes que tener un hombre que sea para bendición. Y le dijo: ya no tu nombre será más Jacob, sino Israel. Amén. Usted está dormido todavía. Y dice la palabra de Dios que cuando Esaú le dice: anda, vamos, y yo voy delante de ti,
la palabra sabia de este hombre le dice, termino con este versículo, y Jacob le dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi Señor delante de su siervo. ¿Se da cuenta la posición que tomaba Jacob? Pase mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi Señor a Seir. Para ese tiempo Dios ya había transformado la vida de este hombre, porque entonces vio Jacob, Israel, que a su cargo tenía hijos, que tenía un pueblo que tenía que dirigir, que guiar, y dijo, si yo me voy rápido al paso de mi señor Esaú, ellos morirán. Yo tengo que caminar al paso de mis hijos, de mis ovejas, de mi pueblo, paso a paso. El Señor le había dicho, el pueblo tiene que comenzar a crecer poco a poco, con paciencia. ¿Cuántas veces llegas a tu casa y si tú oras 3 horas, ya quieres ir por tu esposa y ahora le pares a orar conmigo, y tú también, y le quitas las cobijas a los hijos porque quieren que seas como tú? No, este varón aprendió que él tenía que caminar poco a poco para que los niños comenzaran a crecer, y viendo a su padre cómo ejercía, cómo caminaba con Dios, así pudieran aprender. Al mismo tiempo su esposa, no mi señor, voy poco a poco, porque si los apresuro, ¿qué pasa si yo meto presión a un joven para que sea como yo? Me va a mandar a volar. No, hermano, pues si usted hace las cosas así, pues yo no puedo, se me hace difícil. Obvio. Jacob aprendió que era poco a poco, al paso de las ovejas, al paso de los tiernos, al paso de las vacas paridas, poco a poco. No pongas o no quieras poner en la vida de tu familia algo donde el Señor te tiene que enseñar y guiar a que es poco a poco. Y te lo digo porque yo sí conocí, y llegaban a su casa, y que yo me paro a las 5 de la mañana a orar, y ya iban y paraban hasta el perro. Y el perro se enojaba, pues ¿por qué me despiertas? Y le ladraba, pues claro, tenía razón. Hermanos, este hombre fue conforme y se fue transformando su vida con un solo propósito: agradar a Dios. Pero era el primogénito, el otro físicamente. Pero aquí se ve quién era el primogénito, quién buscó la bendición. Hubo un pueblo escogido, Israel, pero cuando Jesús vino dijeron, tú no eres. Y surgió un nuevo pacto, que es este, el de los gentiles. ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo? Amén. ¿Quieres ser como Jacob? No tranza. No tranza, porque ya vi como que muchos quisieron decir, no, sí, yo quiero ser tranza. No, hermano. Cierre sus ojos. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por tu enseñanza. Sabemos, Señor, que la vida del hombre, el corazón, tú eres quien la transforma. Y si tú ya los trajiste es para que podamos ser diferentes. Aún, Padre, con la vida de Israel, del antiguo Jacob, que después le cambiaste su nombre, así tú nos llamaste, y no solamente cambiaste nuestras vidas, sino también nos has hecho nuevas criaturas, para ser un ejemplo a nuestras familias y en todo lugar donde estemos. Padre, esa sabiduría que le fuiste dando a este varón, yo te suplico que nos la des. La necesitamos, es necesario que nos des tu sabiduría, y así poder convertirnos en alguien que sea para bendición. Y todo esto, Padre, para tu gloria y para tu honra. Bendice a mis hermanos en esta mañana y sígueles dando en abundancia. Y permite, bendito Dios, que nuestra intención en este día sea
de total entrega para ti. Y tú danos conforme a tu voluntad, conforme a tus riquezas, porque sí queremos más y mucho más de ti. Denle un aplauso a Jesús. Más fuerte.